Ayer fíjense ustedes que fuimos testigos de primera mano sobre la resolución del juez que llevó a Eleazar Gómez a 3 años de libertad condicional por haber agredido físicamente a su exnovia Tefi Valenzuela. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿Qué les parece si recordamos juntos esta serie de eventos tan desafortunados? Fue la madrugada del 5 de noviembre del 2020 cuando el actor Eleazar Gómez fue detenido por golpear e intentar estrangular a su pareja, la cantante Tefi Valenzuela. El actor fue detenido en la colonia Nápoles luego de que vecinos de la pareja pidieran apoyo a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de Tefi. El 7 de noviembre, el actor Eleazar Gómez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada y se le dictaron 2 meses de prisión preventiva mientras se realizaba la investigación. Tefi Valenzuela, así, acudía a complementar su declaración en contra de Gómez. Déjenme entrar, por favor. A la salida nos vas a declarar. ¿Cuál es tu cariño? No puedo declarar, por favor. Yo les voy a declarar, les prometo disculpas. Necesito entrar porque eran las 2:30. A ver, el empoderamiento de las mujeres, basta ya de la violencia. ¿Qué le dices a todas aquellas féminas que son agredidas? Yo les voy a responder al salir, por favor. Por favor, yo les prometo. Déjenme entrar, por favor. Tengo que entrar, por favor. Luego de hacerse público el caso, Eleazar perdió su personaje en la telenovela La Mexicana y El Güero. Otras exparejas también relataban la violencia que habían vivido por parte del actor, quien permanecía durante el proceso en el reclusorio preventivo Varonil Norte. ¿Pensaste que te morías? En algún momento sí. Yo había visto ciertas cosas y debía alejarme a tiempo. No lo hice, nunca pensé que esto iba a terminar así, jamás hubiese imaginado que él iba a actuar así. ¿Qué puede haber de justificación para que una persona te golpee, te muerda, te ahorque? Realmente, seas quien seas, ojo, no tiene que ver con quién sea la mujer o sea el hombre o viceversa. Nadie tiene derecho a ponerte un dedo encima. Eso y me lo han no hay dicho. justificación. Tras audiencias realizadas y otras postergadas, el equipo de Eleazar Gómez buscó un acuerdo directo con el equipo de Tefi Valenzuela, al que no se llegó, por lo que tuvieron que pasar 5 meses en prisión para que ayer, 25 de marzo, se llegara a una suspensión condicional del proceso, en el que la cantante finalmente aceptó la propuesta de reparación del daño, evitando así llegar a un juicio siempre y cuando, durante 3 años, el actor cumpla con lo dictado por el juez: reparación de daño, no acercarse a la víctima, terapia psicológica, presentación trimestral periódica y una disculpa pública. Qué sorpresa para una Tefi que fue a una audiencia distinta, muy distinta a lo que iba a suceder, ¿no? Y es que además, ¿quién diría que hace 5 meses estábamos hablando? Ha pasado tan rápido el tiempo. Ayer creo que tú decías una cosa muy importante, que es: la víctima en este caso es reconocida por su agresor, y creo que es ahí donde mucho de lo que Tefi buscaba es lo que ella estaba Efectivamente, queriendo. mucha gente se pregunta si el dejar salir a Eleazar es correcto, si es una medida buena en lo que tomó el juez. Por eso ya lo decidió el juez con base a las pruebas que le presentaron. Como dices, Tefi se lleva una gran sorpresa, pero también me imagino que el equipo legal por parte de Tefi iban preparados para esto, porque ya habían hecho una presentación de contrapropuesta para ver de qué manera podían llegar a un acuerdo. Yo pienso y me sigo preguntando qué está pasando con la con la segunda denuncia que hace Janet Karam, y que sí creo que le iba siguiendo los talones legalmente Eleazar Gómez. Yo considero, no sé, no soy abogado, como decimos siempre aquí, pero sí era una argucia de vamos a sacarlo antes de que se le junte literalmente el quehacer, que se le junten ambas denuncias, porque era mucho más difícil que él pues saliera teniendo ya 2 denuncias en vigencia, Efectivamente. ¿No? Oigan, pero más adelante vamos a tener más detalles. ¿Qué les parece? Gracias. Y déjenme les digo, ayer Tefi Valenzuela creyó que asistía a los juzgados a una simple audiencia preliminar, sin imaginar que ese mismo día, ayer jueves 25 de marzo, Eleazar Gómez saldría de la cárcel. Minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, Tefi Valenzuela llegó a lo que sería una audiencia de su caso en contra de Eleazar Gómez para revisar medidas cautelares ante un juez y el equipo legal del actor. No es que hoy día se va a dictar sentencia ni nada por el estilo, simplemente hemos venido porque ellos han solicitado esta revisión de medida cautelar y pues nada más. Tiene que quitarse de la mente que salir significa ser inocente o culpable. El día que creo que es el 16 de abril, que tenemos la audiencia donde sí se va a dar sentencia, ahí podemos decir es culpable, es inocente o lo que sea.
3 horas después, el equipo legal de Eleazar Gómez salía de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México sin dar detalles de lo que había pasado en dicha reunión. El lunes vamos a dar una entrevista, si nos permiten. El mismo día lunes ya podrán conocer o saber el resultado de ¿Algo que nos pueda comentar del encuentro de hoy? Es que si no nos permiten salir, Adelante, nada más que nos comente qué fue lo que pasó. no podemos decir nada en relación al tema, ¿no? Es necesario que esperen al lunes. ¿Cómo se encuentra Eleazar? ¿Cómo se encuentra Eleazar, abogado? Es que no puedo decirles más. Minutos después fue Tefi Valenzuela quien confirmaba que Eleazar Gómez había obtenido libertad condicional tras llegar a un acuerdo. Hoy creo que es un día importante porque en honor a la verdad, Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez. Y como resultado de eso, ha obtenido su libertad condicional por 3 años, donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por 3 años y, bueno, cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto. Dentro del acuerdo, el actor deberá ofrecer una disculpa pública en los próximos 2 días hábiles. Ahora lo único que les voy a comentar que la próxima semana él mismo va a dar una conferencia de prensa y les va a explicar las cosas, pero por ahora yo solo me voy tranquila porque ya a partir de hoy nadie va a poder poner en telejuicio lo que yo anuncié. Tefi evitó hablar sobre los detalles de la reparación de daño económico que el actor deberá pagar a la intérprete. Con mi declaración. Una disculpa. Ya les dije que el lunes él mismo va a dar una conferencia de prensa, él. Yo por ahora ya cumplí con lo que tenía que hacer, ya el juez decidió. Más nada no tengo que decir. Para una reparación económica, Tefi. Y por favor, eso ya yo me veo prohibida porque estaría incumpliendo con las normas. Quedaron en una cláusula de privacidad. Creo que yo ya les he respondido. Fue alrededor de las 7 de la tarde que Eleazar Gómez fue puesto en libertad tras casi 5 meses de prisión. Wow. Mis respetos para los compañeros de los medios que vaya, cómo se fletan, cómo se fleta uno cuando está ahí. Sobre todo porque esas guardias son interminables y realmente nunca sabes en qué momento va a cambiar algo, ¿no? Ayer más o menos a las 3 de la tarde todavía estaban con estos rumores de qué va a suceder, va a salir de aquí, del Tribunal Superior de Justicia, se lo van a llevar al reclusorio norte y de ahí tendrá que firmar una salida. Incluso estábamos pensando que las salidas en los reclusorios son normalmente a la medianoche. Entonces, pensar en todo eso y en cómo sería la salida de Eleazar Gómez fue como en la espera, ¿no? Hasta que a las 7 de la noche, más o menos 7 de la tarde, sale este auto que, por cierto, no le ven el rostro y, sin embargo, pudo también haber sido un señuelo porque no lo sabemos. Yo me acuerdo cuando salió, por ejemplo, Celia Lora de la cárcel, hicieron toda una faramalla para salir en la camioneta de los reclusos y Celia Lora salió por su propio pie con una capucha, una sudadera color café y listo. Aquí no se le ve el rostro, no sabemos si realmente era Eleazar, pero sí se presume, pero lo que sí se sabe es que más o menos ese fue el horario en el que salió ya del tribunal. Exacto, porque es una salida atípica esa, porque bien nos habían dicho que era de 24 a 48 horas. Correcto. Y ahora la salida de una persona que sale del reclusorio tiene que ser desde el reclusorio, no desde las instalaciones del Poder Judicial. Y como bien dices, el hecho de que él esté oculto, pues nada más se veía una sábana blanca y se presume que es él el que iba en el interior del automóvil. Sin embargo, no sabemos si fue así o fue solamente un despiste para los medios y después trasladarlo al reclusorio norte y que de ahí sea la salida con todas las firmas correspondientes que se deben Lo que hacer. sí no se presume y lo puntualiza muy bien Tefi es que, ojo, será a mediados del próximo, de abril, ¿no? Sería a mediados de abril cuando 16 de abril se diera una sentencia y esto habla de que el proceso sigue, no se sabe si es inocente o culpable, aunque él ya admitió su responsabilidad en los hechos. Perdón que te interrumpa, Adis. Lo que pasa es que hasta el 16 de abril se iba a dar la resolución, se adelantó el día de ayer. Ya con este acuerdo que llegaron. No hay sentencia, ¿o sí? Ya sale como sentencia como presunto. Exactamente. Y bajo libertad condicional. Por eso le dan esta libertad condicional en la que él tiene que demostrar a lo largo de 3 años el tomar terapias y estar en Pero no tratamiento. se ha sentenciado como inocente o culpable.
Como ¿Sale? inocente no, pero obviamente esto dentro del procedimiento abreviado, según lo que explican los abogados, es el día 16 de abril se iba a dar la sentencia definitiva a este caso. Sin embargo, incluso Tefi lo menciona, yo vengo a una audiencia previa para conocer algunos detalles de diligencias y estas cuestiones que siempre se realizan. Se lleva la sorpresa de que había otras solicitudes y que dentro de ese procedimiento abreviado, una de ellas era llegar a estos acuerdos a los que más adelante sabremos los detalles, ¿no? A los que llegan, y ahí es donde se dicta que tiene 3 años de libertad condicional. Exactamente, me imagino que ya los abogados, el día de la conferencia, que esperamos sea el lunes, sean los que determinen y nos aclaren bajo qué cargo es que sale Eleazar Gómez. Entonces, él se declara no solamente responsable, sino culpable de todo lo que se le imputa, ¿no? Él acepta los hechos que se le imputan, acepta, no sé si la palabra correcta sea culpable, eso lo tenemos que ver con un abogado, pero acepta los hechos, acepta la agresión, cosa que no había hecho, había puesto pretextos durante los interrogatorios, ahora sí lo reconoce, y es por eso que le otorgan esta libertad condicional. Lo que tenemos que checar es si una vez que llegan a este acuerdo ya no se dictamina una sentencia como tal y solamente se le queda la libertad condicional, y cuál es la calidad como persona, si queda como culpable o inocente. Otra cosa que yo también tengo mucha duda, a ver, ¿qué sucede con esto? Hay una diferencia entre una conferencia de prensa y una disculpa pública. Conferencia de prensa es cuando nosotros como reporteros suponemos que habrá sesión de pregunta-respuesta. Sí, claro. Y no creo que él tenga la oportunidad y la autoridad para ahondar más sobre algo como eso. Yo creo que será un pronunciamiento, ¿no? Porque de estas ocasiones en las que llegas como medios de comunicación, colocas tus micrófonos, tus cámaras, se dicen, ustedes no van a poder hablar, no van a poder preguntar, pero escuchen lo que tenemos que decir. Y se supone que sí tiene que ser el lunes, porque según lo que nos comentaba ayer nuestra compañera Roxana, que estuvo en esta cobertura, tiene 2 días hábiles para que esto se dé. Entonces, si contamos que hoy ya está fuera, está reponiéndose un poco mentalmente, el lunes tendría que ser forzosamente esta conferencia. Y ahora, sí podría darse la conferencia, aquí lo que pasa es que, claro, él podría dar la disculpa pública y le podrían preguntar acerca de su experiencia dentro de la cárcel. Lo que tenemos entendido es que no puede hablar qué fue lo que ocurrió ese día en ese departamento esa noche. Es lo que él no puede, porque sería como un justificante ante sus hechos. Es lo que entiendo, que no nos vamos con la versión de Tefi, la autorizada por el juez. Él ya no va a poder aunar sobre eso, pero sí podrá hablar sobre su experiencia en la cárcel, si es que a alguien de los reporteros nos interesa saber qué fue lo que pasó en la cárcel. ¿Crees que realmente se abra a una sesión de preguntas y respuestas? Tendríamos que verlo, porque sí entraría en un hilo muy delgadito entre ofrecer una disculpa pública, que es lo legalmente requerido y a lo cual él se comprometió, a otra circunstancia que podrían volver a comprometer su testimonio. Sí, incluso en unos momentos tendremos una llamada con el compañero reportero Carlos Jiménez, donde ya se dan a conocer algunos de estos acuerdos. Se habla de una cifra de varios cientos de miles de pesos. Lo que ya se publicó literalmente por Carlos Jiménez, que es compañero afortunadamente nuestro, lo queremos muchísimo. Él dice, Eleazar Gómez se compromete ante autoridades a ofrecer una disculpa en medios de comunicación a Tefi Valenzuela. Además, no puede acercarse a ella y tiene que pagar 420,000 pesos. La fiscalía, junto con la víctima, acordaron 5 puntos para la liberación. El día de ayer platicábamos de 3, ¿no? Pero entre ellos no estábamos hablando todavía de que no solamente no se puede acercar, aún supongo que a cierto espacio con Tefi Valenzuela, sino que tampoco puede públicamente hablar de ella. Es decir, no podrá ofrecer entrevistas, no podremos nosotros buscar la exclusiva con él de cuál es su versión de los hechos o su postura o su experiencia incluso. Por lo tanto, yo sí creo muy difícil que ese ofrecimiento de disculpas incluya una conferencia de prensa. Probablemente no, pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor no como conferencia, pero sí tiene que estar obligado a hacerlo públicamente, porque esa era uno de los requisitos de Tefi, ¿no? Y delante de los medios de comunicación. Lo que probablemente no suceda es que se nos permita a nosotros como reporteros lanzarle preguntas, o tú vas a preguntar y van a caer en el clásico de eso no puedo hablar, continúan las cuestiones legales. Yo me lo imagino, miren, leyendo exactamente palabra por palabra, textual y puntualmente lo que abogados le van a decir que diga, terminando eso se va a retirar. Creo que eso va a pasar. Digo, ya a mí especular sobre qué podría pasar, no sé. Yo creo, y bueno,
me contradiría si yo dijera que no creo que no va a responder. Yo creo que sí va a responder ante su situación en cuanto a la experiencia, si es cuestionado de qué vivió en la cárcel él desde su punto, sin tener que hablar acerca de nada que tenga que ver con Tefi, porque me imagino que esa es la condición y esa es la condición importante que debe de cumplir. No tiene que hablar del caso como tal, sin embargo, sí de su experiencia. Creo que podría ser interesante el que lo cuestionen. Incluso lo que tal vez no sepamos es exactamente los detalles también de estos acuerdos, porque ustedes recordarán que al inicio del caso se hablaba de 300,000 pesos, de una camioneta que le ofrecieron a Tefi, que obviamente ella negó incluso aquí sentada con nosotros. Ahora se habla de esta cantidad. Probablemente esos detalles son los que tendrán que guardarse en secrecía por cuestiones de confidencialidad, por cuestiones de los abogados, e incluso la misma Tefi decía ayer, de eso no puedo hablar porque yo ya estaría violando lo que dijo el juez. Ahora, déjame nada más comentarte, Roy, y mi querida hermosa Ario. Mi querida hermosa Aris. Déjame, les digo, yo el día de ayer leía los comentarios que nos hacen en nuestra comunidad de Facebook y se veía que muchas personas decían, no, es que ya aceptó el dinero, entonces está mal porque se vendió su palabra. No, déjame decirle, este dinero que le dan, que más adelante conoceremos la cantidad, ese dinero no es para ella. Es para pagar los abogados y todo el procedimiento que se tuvo que llevar, todos los gastos, las terapias psicológicas. No hay un peso con el cual ella se pueda comprar unos zapatos, algo. Todo es para este proceso exclusivamente. Entonces, esa también es la diferencia que manejábamos ayer. O sea, es muy diferente un arreglo por debajo del agua a algo que es una compensación de daños que dicta el juez y nadie más que el juez. Exactamente. Ya sé. Y bueno, solamente nosotros no tenemos estas dudas. Este hecho tuvo diversas reacciones en redes sociales y para la joven actriz Elisa Vicedo, quien por su parte emprendió una denuncia por agresión física y sexual en contra del actor argentino Eduardo Carabajal, la noticia de la liberación de Eleazar la llevaron hasta las lágrimas. Quiero decir que me parece una de madre lo que está pasando con Tefi Valenzuela y con Jen. No puedo creer que alguien que haya casi llegado a asesinar a alguien y que haya abusado tantas veces, aunque sea físicamente, de estas mujeres y psicológicamente, pueda ahora tener 3 años de libertad condicional. Y eso demuestra que el país todavía no está listo, que el país necesita que sigamos luchando y que el país necesita que pongamos mano dura. Eso es lo que demuestra todo esto. Y yo estoy con ustedes y yo les creo. Y ojalá podamos cambiar México. Pues sí. Estoy muy de acuerdo con ella, de verdad, porque no podemos dejar de ver que aquí hay un agresor que admite su culpabilidad o responsabilidad y una víctima que por fin dice, ya no tienen que estar cuestionándome si lo que dije es verdad o es mentira, porque es terrible que cuando una víctima se decide a hablar y a denunciar, o en este caso que lo tomaron flagrante al señor Gómez, todavía tiene que enfrentar la crítica y los cuestionamientos de quienes decimos está mintiendo. Claro. Sin embargo, Elisa Vicedo sí se ve molesta, se ve indignada. A lo largo de todo su día estuvo tratando como de... Publicaba sus canciones, cantaba, se le veía rara en las historias de Instagram, hasta que de repente decide alzar la voz y decir, si me ven así, sí estoy muy molesta, como actriz puedo cortar mis sentimientos, sin embargo esto va más allá de mí. Yo viví una situación similar y yo soy empática con Tefi, yo sé lo que una mujer que sufre violencia pasa y me imagino que el dolor que ella está sufriendo en este momento es el mismo que yo tengo porque me hace recordar lo que pasé con Eduardo Carabajal y dice, las mujeres debemos de seguir adelante y México, ojo aquí a lo que dice ella, claro, México no está listo para enfrentar y darle justicia a las mujeres violentadas. ¿Por qué? Porque lo dicen 2 víctimas que ya vivieron esto. Y además el shock que representa para la víctima el hecho de enterarte que un agresor está saliendo en libertad, aunque sea condicional, porque justamente yo tuve hoy la oportunidad de contactar a Elisa Vicedo. Estaba estaba muy afectada por la noticia. Incluso me dijo que ella tuvo la oportunidad de platicar con Tefi Valenzuela, con Janet Karam y la indignación un poco por esta libertad condicional, porque dice, no se victimice al agresor, él sigue siendo culpable aunque esté
en libertad condicional por orden de un juez, pero el terror o el miedo que tienen de que una persona o un hombre como este esté allá afuera y que no aprenda de sus errores y que pueda volver a caer en lo mismo es lo que a ella les está afectando y les está afectando muchísimo. De hecho, Roy, tú platicaste ayer con Janet Karam. ¿Cómo se sentía ella? Porque obviamente tenemos que recordar que ella se suma a esta circunstancia y denuncia legalmente en una situación que ella misma lo ha dicho, no ha caminado como debiera. Culpemos a la pandemia, pero no ha caminado como debiera. ¿Qué te decía? Sí. Ayer igual tuve la oportunidad de contactarla y la verdad es que se escuchaba muy sensible. Decía, ¿sabes qué? En este momento no puedo hablar porque me estoy enterando de la noticia y para mí es un shock. Hay una cuestión legal por la cual ella no pudo tomarnos la llamada, incluso estamos buscando al abogado. No sabemos si van a dar una postura un tanto más oficial en la cuestión legal, pero lo que sí me decía ella es... no podemos permitir que se nos victimice y además algo bien importante es no nos suelten a nosotras las víctimas. Eso me quedó bien grabado ayer porque me dijo, estoy esperando que él pueda ser vinculado a proceso en mi demanda, en mi denuncia, y eso pues ya lo veremos más adelante, pero de alguna manera ver esta libertad condicional puede ser un revés para ella. Y bueno, yo también yo lo veo como que él admite su acción, pero eso era un requerimiento legal para él poder pedir esta posibilidad de salir. Ahora, no es que le haya nacido del corazón, ¿eh? Exactamente. Si nos ponemos en los zapatos y en la piel de ella, yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes fueran víctimas, ¿cuál sería el castigo correcto para esa persona que les hace la agresión? Híjole, cárcel. Para mí, cárcel. Terapia y enfrentar responsabilidad. Imagínense el shock que pasan estas mujeres al saber que exigían algo y de repente 5 meses pueden remediar lo que por poco y te quita la vida. Es complicado. Ok, mientras tanto vamos a un mensaje de nuestra vocera. Y retomamos el caso de Eleazar Gómez y ahora en vivo nos comunicamos con nuestro compañero de Imagen Noticias, Carlos Jiménez, quien tiene todos los detalles sobre la liberación del actor. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto allá todos en el estudio, Adi, soy Lalo. Hola. Qué gusto estar con ustedes. Carlos, teníamos una duda. Una vez que sale Eleazar Gómez, ¿sí sale como culpable? ¿Es declarado culpable y ya va a tener que cargar con este cargo, por así decirlo? Sí, así es. De hecho, él acepta su culpabilidad. Él tiene unas sentencias, se le puede llamar así, de 3 años de prisión, pero existen alternativas que le permite el sistema penal y que son las que lo dejan en libertad. Él llegó a un acuerdo con sus abogados, con los abogados de Stephanie Valenzuela y con la Fiscalía de Justicia en donde él se compromete a 5 puntos en específico para no ser para poder estar libre y no ser encarcelado. Estos 5 puntos incluyen una reparación del daño que fue tasada en 420,000 pesos en 3 pagos. Es decir, va a ser 3 pagos para poder llegar a esos 420,000 pesos. Otro de los puntos que debe de cumplir es no acercarse a su víctima, tiene prohibido acercarse a ella, no buscarla, no hablarle, no acercarse a su casa ni a los lugares que frecuentaban. Otro que tiene que ser en los próximos días, tiene que él ofrecerle una disculpa pública en medios de comunicación en la que él va a tener que reconocer que la agredió y pedirle perdón por lo que hizo. Es la de este lunes, ¿verdad? Que va a ofrecer esta disculpa pública. No sé realmente cuándo no sé si ya lo habrá anunciado, pero es algo que él acordó ante la autoridad. ¿Qué otro tiene punto, que ofrecer querido algo. Carlos? Ajá. El otro de los puntos es que no puede hablar del tema en medios de comunicación, es decir, él no puede dar entrevistas, no puede dar conferencias, solamente lo único que puede hacer es ofrecer la disculpa pública. Él no puede platicar nada de cómo fue la situación. Y una última que es someterse a un tratamiento psicológico por lo que sucedió. Son 5 puntos. Si él llegase a incumplir alguno de esos 5 puntos, la libertad que se le otorgó se le puede revocar y tendrá que regresar a prisión. Carlos Jiménez, tú fuiste el periodista que hace 5 meses expuso en fotografías a este entonces actor que estaba por primera vez, nos sorprendió a todos esta circunstancia y ahora te agradecemos mucho que seas puntual en estos puntos. ¿Tú tienes una idea de cómo se llevaría a cabo este ofrecimiento de disculpas público? Según lo que nos explicaron, él lo único que puede hacer es citar a medios de comunicación
leer un comunicado en el que él esté ofreciendo la disculpa y no puede contestar absolutamente nada. Él tiene prohibido hablar o contar algo respecto a lo que sucedió. Él lo único que puede hacer es ofrecer una disculpa. Es decir, él no puede decir estábamos platicando y sin querer me alteré, o estábamos discutiendo y ella empezó y yo le hice. No, él lo único que puede hacer es sentarse, aceptar que la agredió y ofrecerle una disculpa. Es lo único que tiene permitido. Según el acuerdo que firmaron ante el juez, él no puede a platicar ni contar absolutamente nada más de esta situación. Carlos, te saluda Roy. Amigo, una pregunta. ¿Tú tienes conocimiento de... Ayer, por ejemplo, Tefi Valenzuela salía y decía a los medios de comunicación, si yo no estoy de acuerdo o si no estoy satisfecha con esta decisión del juez, es algo que ya no es relevante? Mi pregunta es, si ella decidiera apelar, decidiera como cambiar de opinión o continuar el proceso, ¿esto es posible o la decisión del juez ya es unilateral? De hecho, ella tuvo que estar de acuerdo en esta situación. No se pudo haber llegado a esta decisión si ella no hubiera estado de acuerdo en ello. Ella tuvo que estar de acuerdo en ello. Lo que puede pasar posteriormente, eso sí, si llega a suceder algo que ella crea que no se está cumpliendo, es decir, si ella se queja porque siente que él ya habló del tema, si siente que él no se está sometiendo al tratamiento, que se acercó a donde ella estaba, ella y sus abogados pueden solicitar una audiencia de incumplimiento, se llama, es decir, decirle al juez, este sujeto, Eleazar, está incumpliendo lo que acordamos, y entonces pedirle al juez que le revoque la libertad y lo detenga y lo vuelva a encarcelar estos 3 años que está sentenciado. Oye, querido Carlos, algo que a mí personalmente me inquieta es saber si esta terapia para que él sane lo que tenga que sanar será la suficiente durante este tiempo. Quisiera saber si tienes claro quién la fija, cada cuándo sería y cómo se definiría si está dado de alta para volver a tener una relación en la que él no sea un peligro para la siguiente chica que desee estar con él. Mira, él tiene que someterse a estos tratamientos y tiene que ir reportándole incluso al juez cómo está haciendo este progreso. Esto ya será una evaluación que se irá dando con el tiempo. Y algo que quiero recordarles, David, él, a pesar de que está libre ya por esta situación, sobre él toda esta otra investigación por otra de sus parejas que lo tiene denunciado. Es una investigación que está todavía en proceso, que no se ha desechado y que si la Fiscalía de Justicia llega a encontrar que hay elementos suficientes para acusarlo de esta otra violencia familiar, ya no tendría forma él de librar la cárcel, porque sería un segundo caso que le tiraría, que le queremos llamar así, lo que le permitió en este caso salir de prisión. Es decir, si en este caso que él tiene pendiente se llega a encontrar que hay pruebas suficientes para acusarlo de violencia familiar, él tendría que regresar a la cárcel por fuerza. Tú que sabes de esto y que incluso también anunciaste en tus redes sociales en su momento, en exclusiva, en primicia por lo menos, que Janet Karam se había sumado a esta denuncia en este nuevo y muy distinto, muy aparte proceso en su contra. Preguntarte, ¿tú crees que fue una argucia muy bien librada de los abogados de Eleazar Gómez el sacarlo para que lleve este proceso y ya fuera por lo menos de prisión? Mira, son los tiempos que la Fiscalía de Justicia está trabajando y también los abogados, cada uno hace su labor por su parte. En este caso, si él hubiera estado preso y llega la Fiscalía de Justicia a conseguir otra orden de aprehensión en su contra, por más acuerdo que hubiera llegado con Tefi Valenzuela, él no hubiera podido salir de la cárcel, que es lo que te comentaba ahora. Si él le llega a caer esta segunda orden de aprehensión, él ya no tiene forma de salir. Y algo que de lo que me preguntabas, querida Adi, hay un área específica que se llama Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares dentro de este proceso, que van a ser ellos los encargados de precisamente ver lo que tú me comentabas, saber si él está avanzando en este proceso, en este tratamiento que se está llevando, para él ya no ser violento en otra relación.
pero pues sí ya tiene otra denuncia precisamente por la misma situación. Oye, Carlos, yo quiero preguntarte, tengo dos preguntas para ti. La primera es, en la conferencia que él da, bueno, en esta petición, disculpa pública que realizará, él sí podría hablar no de lo que sucedió esa noche, sino su vivencia dentro del reclusorio. Y segunda pregunta, ayer se especulaba que Eleazar ya había salido de las instalaciones de la Fiscalía de Justicia en un automóvil tapado por una sábana. ¿No tendría que haber salido del reclusorio norte? ¿No es lo normal salir del reclusorio norte después de todo el papeleo que tienen que hacer? Él de donde tendría que haber salido es del reclusorio, así es. El juez le dicta la libertad, la sentencia que después se convierte en libertad. Él tiene que salir por fuerza del reclusorio. Eso es un trámite normal. Ellos toman su última lista a las 9 de la noche, y después de tomar esta lista es ya cuando salen de prisión. Y respecto a lo que me preguntabas de si él puede hablar de sus vivencias en la cárcel, él lo que tiene prohibido es hablar sobre la situación que existía entre él y su víctima. Él no puede tocar el tema entre ellos dos. Lo que vivió en la cárcel, tal vez eso es algo que podría platicar, pero en específico sobre lo que pasó entre él y su víctima, él no puede tocar absolutamente nada más que ofrecerle una disculpa pública, que eso es por obligación. Pero entonces esto es muy importante, perdón, Carlos, porque tú nos acabas de decir que tiene que salir forzosamente después del pase de lista a las 9 de la noche del reclusorio. Entonces la persona que presuntamente salió ayer en este automóvil cubierta con una sábana blanca no era Eleazar Gómez, porque al ser trasladado al reclusorio tiene que ser en una unidad correspondiente a las autoridades, ¿no? Mira, él de ahí del juzgado donde estuvo tiene que ser trasladado por fuerza al reclusorio en las unidades del sistema penitenciario. Y ya después de salir ahí, él puede salir en auto, caminando. Eso no tiene que ser de ninguna forma obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el traslado del reclusorio al juzgado, y del juzgado al reclusorio lo tiene que llevar a cabo la autoridad en unidades específicas del sistema penitenciario, custodiado por elementos de la policía capitalina, como cualquier otro reo acusado de cualquier tipo de delito. Exacto. Carlos, hablando de este otro caso de Janet Karam, tú que tienes acceso a las carpetas de investigación, ¿sabes qué tan avanzado está esta denuncia? Porque ayer Janet decía que están esperando que lo vinculen a proceso, pero que obviamente no sabemos qué tan tardado puede ser esto. Están precisamente terminando de hacer dictámenes periciales. Tienen que hacer toda una serie de estudios para confirmar que existió esta agresión. A ella no estoy seguro si ya se le hicieron estos estudios, pero sí se le tiene que hacer una serie de estudios para valorar si ella tiene esta afectación psicológica producto de la agresión que pudo haber sufrido por parte de Eleazar. Pero sí es toda una serie de estudios que se tienen que hacer, porque a diferencia del caso de Stephanie Valenzuela, no hay una flagrancia. Si podemos recordar, en el caso de Stephanie hubo una flagrancia porque lo detuvieron precisamente mientras la estaba agrediendo. En el caso de la denuncia que se está trabajando, no hay una flagrancia, entonces se tiene que hacer toda una integración del expediente, conseguir todas las pruebas que hay, y como bien ya lo decías, trabajarlas para solicitar una vinculación a proceso, y en este caso el juez solicitar una orden de aprehensión, y en el momento que les den la orden de aprehensión, una vinculación a proceso. Y no si reciben esta situación, él ya no podrá salir de la cárcel. Y no hay, digamos, forma de que él, en ese sentido, no sé, cambie su versión, o hablando del caso de Janet Karam, que pueda decir, no, este delito tiene que prescribir, el caso particular de Janet Karam? No, es muy poco el tiempo para que prescriban, no hay forma de ello. Él seguramente presentará argumentos, él podrá incluso presentar algún estudio psicológico si él así lo refiere, para decir que él no hizo nada. Él tiene toda la libertad de presentar las pruebas que él considere para demostrar su inocencia, pero si la Fiscalía de Justicia encuentra los elementos suficientes para demostrar que ella sí resultó afectada por las agresiones que sufrió por parte de él, lo podrá poner a consideración del juez, y si el juez cree que sí existen estos elementos,
les dará la orden de aprehensión que llevará a la cárcel de nueva cuenta del Eleazar. Oye, querido Carlos, entonces, si alguien lo sabe eres tú. ¿En qué momento, cómo, a qué hora fue dado en libertad entonces Eleazar Gómez ya? Vas a decir que sé todo. En este caso no sé a qué hora salió. Yo lo que sabía era que después de la última lista de las 9 de la noche ya tenía previsto su libertad. Todos los reos tienen que tomar 3 veces al día su lista. Es las 6 de la mañana, las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche ellos los encierran a todos en sus celdas y es cuando empiezan a revisar quién va a salir. Las libertades se dan entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana y es seguramente la hora en la que él salió entre las 11 y la 1 de la mañana. Él tuvo que haber salido por la aduana de ingreso y del reclusorio. Pero confirmado ya está en libertad. Podríamos decir entonces que Eleazar Gómez está purgando una sentencia en libertad a la vez que lleva el proceso de una acusación también y hasta ahorita en libertad. Así es, él está en libertad por estos 3 años que tiene permitido. Si, como te decía, si él incumple alguna de los 5 puntos que platicamos, si no paga los 420,000 pesos, si no va a sus terapias psicológicas, si se acerca a Stephanie, si habla del caso o si no le ofrece disculpas, cualquiera de estos 5 puntos ella puede solicitar esta audiencia que les comentaba y si el juez considera que tiene razón, lo regresaría a la cárcel. Mientras hace todo eso, a la par va su otra acusación y si la fiscalía encuentra que sí agredió a la otra joven, pues podrían solicitar la nueva orden de aprehensión y de nueva cuenta encarcelarlo. Y como les decía en un principio, si se da esta situación, él ya no tendría forma de llegar a ningún acuerdo de ningún otro tipo. Él tendría que pasar toda su sentencia en prisión de sus primeros 3 años y esperar la segunda sentencia, que sería el segundo caso. Muchísimas gracias, Carlos Jiménez, reportero policíaco, nuestro talento aquí en Imagen. Muchas gracias, querido. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ari, te mando un beso y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Gracias, Carlos. Podría volver a pisar la cárcel. O sea, esto es delicado. E importante. Y bien. E importante, ya nos confirmó que el día de ayer el automóvil que vimos con esa sábana blanca no se trataba de Eleazar Gómez, porque Eleazar tenía que regresar en una unidad oficial hacia el reclusorio norte y de ahí hacer su salida, como bien dice él, que pudo haber sido después del pase de lista de las 9 de la noche y las salidas se otorgan de 11 a 1 de la mañana caminando o en automóvil por el ingreso de aduana. Entonces es importante recalcarlo. Correcto, que igual nos chamaquearon, pero también podría ser que ahora en la conferencia de prensa podamos preguntarle si era él o no era él. Que no sé si nos pueda responder. Que ahí ya Carlos ya nos confirmó que sí puede hablar de todo lo que le corresponde ahora, a él. Nada de esa noche, es otra cosa. Yo creo que sí tiene que hablar. O sea, que quiera o no, yo creo que en una estrategia legal sí tienes que hablar para ver, por lo menos en imagen, saber qué viviste tú desde dentro. Yo te digo una cosa, a mí como mujer no me interesa qué vivió él dentro. A mí me interesa que él tome una terapia y me preocupa que la próxima chica que esté confiando su corazón a hombres como él se sienta y se sepa segura. Además, a mí lo que me interesa más, perdóname Roy, que en la conferencia asistan diversas mujeres y que las mujeres le den cara y le pregunten y él tenga que aceptar estos cargos delante de muchas mujeres. Creo que sería... Además con los abogados que tiene, que ya lo vimos justamente ayer, ¿no? Que no puedo hablar, que con permisito. Son unos reyes de la comunicación. Qué bárbaros. ¿Qué tipo de consejos le dan, no? Sí, digo, finalmente no hablaron porque tampoco están obligados a hablar delante de los medios. A quien le tienen que rendir cuentas finalmente está su cliente. A nosotros obviamente como medios nos interesa ver qué es lo que van a decir y seguramente ahora en la conferencia de lunes serán ellos quienes lleven la batuta independiente de la disculpa pública que tenga que dar. Si es conferencia u ofrecimiento de disculpas como legalmente se requiere. Para mí, el señor Eleazar Gómez es un agresor confeso que está libre. Que está libre. Correcto. Exactamente.